No trataba de ofenderte, dijo después del silencio incómodo, pero si lo hice, me disculpo. J.E. hizo un movimiento despreocupado de mano, al tiempo que negaba con la cabeza. No pasa, en realidad, creo que tienes razón, pero ahora, yo seré quien se disculpe. Se colocó de pie, porque yo sí deseo disfrutar del buen bálsamo que los hombres han creado. Gustavo asintió con calma, y como un gato al ver a un perro dirigió su atención a un ventanal a su derecha, que fue abierto por la intensidad del viento. La brisa repartió parejo en el interior, causando que los borrachos cercanos soltaran maldiciones al muchacho que se apresuraba a cerrarla. En la mesa del fondo, dijo Primius al colocar la jarra en la superficie de madera, derramando un poco del sagrado elixir del olvido, hay un par que no deja de mirarte. Lo sé, dijo, despreocupado. Puedo sentir sus ojos clavados en mi nuca, pero no detecto malas intenciones. Alto, Primius, piensa antes de actuar. El expríncipe tronó la boca, observó a la pareja del fondo con frialdad, para al final resistirse de sus emociones. Volvió a tomar asiento al lado de su señor. Bebió hasta saciarse, pero parecía que su mal humor no aminoraba. Chico. Jaló a uno de los dos sirvientes que atendían el lugar. 3 jarras más. Rápido. Dicen que, se volvió al joven hombre de mirada tranquila, que observaba la gotera a su lado, hay bestias inteligentes que aprecian el buen alcohol. Ya me gustaría ver a una bestia de 3 estrellas doradas borracha. Ja, ja, ja. Gustavo frunció el ceño, ligeramente disgustado por el comentario de su compañero. Te dije que vencía una bestia alada. Gustavo negó con la cabeza. Lo hice, sí. La maldita casi me mata, pero la maga Amaris me ayudó. Ja, ja, ja. Vi la muerte ese día. Su sonrisa se petrificó, quedándose momentáneamente en otro mundo. Señor. Se presentó el mozo, dejándolo solicitado en la mesa. Bien hecho. Le lanzó una pequeña pieza de plata al despertar de su sueño. Gustavo observó la pieza, no podía asegurarlo, pero intuía que se trataba de un retazo de un brazalete lujoso. Gracias, mi señor, dijo el mozo con una sonrisa, haciendo una torpe reverencia al despedirse. El aguacero se intensificó, al igual que las ráfagas de viento, que de vez en vez volvían a abrir el ventanal con la puertecita de madera, que golpeaba el interior con un estruendoso sonido, imitando los truenos cada vez más salvajes. Hicimos bien al no continuar con el viaje. Se terminó la segunda jarra. Creo que no lo he preguntado, pero, ¿tu mascota qué es en realidad? No es una mascota, es mi compañero. Tanto como lo eres tú. Pensé que era tu seguidor. Es broma, sonrió, levantando las manos en sinónimo de sumisión al ver su sombría mirada, pero eso no contesta mi pregunta. Cuando despiertes se lo preguntarás. Espera, ¿habla? Sí, afirmó con la cabeza, recordando ese momento en el bosque de las 1000 razas. Una bestia que habla, se cuestionó, dubitativo e interesado. He hablado con muchas de ellas, dijo al ver la conflictiva mirada del expríncipe, aunque, ahora que lo recuerdo, tal vez no puedas entenderles. Tal vez no sea un luchador tan bien versado como tú, pero, detuvo su refutación. ¿Hablan en otro idioma? ¿Lengua antigua? Preguntó al verle asentir. Algunos. ¿Cómo que algunos? La lengua antigua es la única que las bestias de alto nivel ocupan para comunicarse. Bebió un sorbo. Al menos eso decía un libro que leí. Susurró. Su carne, mi señor, dijo el tabernero al colocar la gran charola de madera sobre la mesa, que contenía un buen retazo de pan duro de acompañamiento. Espero sea del agrado del señor. Se retiró al ver la mirada gustosa del joven, no deseando intervenir más de la cuenta en su comida. Gracias, sonrió con cortesía, deseando ya comenzar a comer. Señor, bendice nuestros alimentos, rezó en un tono bajo. Señor. Volteó a los lados, en busca de la eminencia al que su joven amo concedía semejante título, pero no sabía si era por el alcohol que ya comenzaba a afectarle, pero no vio a nadie. ¿Lo conoces? Señaló al hombre de gran barriga que ocupaba la mesa de al lado, quien apenas si podía mantenerse despierto. No seas irrespetuoso, Primius. No quiso profundizar más en el tema, pues ni él mismo sabía si podría explicarse. Exhaló con placer, y al chocar sus palmas se decidió a consumir un trozo de esa carne jugosa. ¿Irrespetuoso? ¿Con quién? Por fin, sonrió, olvidándose de la cuestión al ver una muchacha de vestido delgado, cabellos cafés y tez blancuzca aparecer en un umbral cercano al estante del encargado. Creí que ese bastardo tardaría toda la noche. Mi señor, que goce de su comida, que yo haré lo mismo con otro tipo de carne. J.E. Sus comisuras se alzaron aún más al ponerse de pie. Gustavo alzó la mirada, notando la repentina desaparición de su compañero, solo para verlo dirigirse hacia una muchacha de aspecto grácil. ¿Tu turno? Se plantó ante un joven de cabellos rubios, alto y fornido, con el emblema de los Ronzi cosido al pecho de su túnica. ¿Hay turnos? Se volvió ante la muchacha, intrigado,
solo para verla negar con la cabeza. Lo has visto, no hay turnos. Me levanté primero, así que yo tendré el privilegio de compartir cama con la señorita. Joven dama, por favor, dirija el camino. La muchacha sonrió con dulzura, claramente tocada por la personalidad gentil del expríncipe, con el interés creciente por ver el rostro que la capucha ocultaba. ¿Quién te has creído? Le tomó del hombro, apretándole para forzarlo a que volviera su atención a él. No me vuelvas a tocar. Le manoteó la mano al detenerse, pero sin voltear. Hijo de perra. Cuida tus palabras, dijo con frialdad, porque no dudaré en cortarte esa bonita lengua. A unos pasos del conflicto, en una mesa de 3 asientos, pero solamente con 2 ocupados, escuchó un fuerte manotazo, acompañado de insultos por parte de los 2 hombres que acababan de levantarse con brusquedad y enojo. Ustedes hijos de perra, bramó el dueño, encolerizado, será mejor que no causen disturbios, o yo mismo los sacaré de aquí. Aconsejo que escuches, dijo Primius, aún sin voltear, temiendo que si lo hacía, no podría contenerse. Los muchachos en la mesa se observaron, concordando que era mejor evitar problemas por el momento, al menos hasta que pasase la tormenta. Déjalo, Semil, todavía hay más putas. Será mejor que no te tardes, dijo el joven de cabellos rubios. Escupió al suelo al dar media vuelta. Tardaré lo que deba tardar, dijo Primius, en el límite de su autocontrol. El joven se detuvo, tocando la empuñadura de su arma, pero al ver la negativa de sus compañeros, solo endureció el entrecejo antes de volverse a la mesa. Dama, por favor. Gustavo volvió a sentarse al ver que la discusión había terminado, tomó un pedazo de carne y lo degustó, pero sin quitar la mirada del umbral solamente protegido por una cortina roja. No quería intuir lo que pasaba tras ella, aunque el sonido de la lluvia y los truenos eran ensordecedores, su oído era increíblemente agudo, logrando captar los extraños ruidos parecidos a lamentos que provenían de tal lugar. Suspiró, y con una mirada al techo pidió perdón a su Dios, a su madre y a Montserrat, pues sin saberlo había entrado a uno de esos establecimientos que con tanto hincapié le había prohibido su progenitora. El de la carne. Gustavo guió su mirada a uno de los compañeros del joven rubio. ¿Entiendes lo que ha hecho tu amigo? No es mi amigo, dijo, tajante. Es bueno que lo comprendas. Pero, continuó, si se atreven a tocarle un pelo de su cabello, los dejaré tan irreconocibles que sus madres ni se enterarán de que son sus hijos. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, dijo con calma, al tiempo que sus ojos se tornaban tan oscuros como el propio abismo, y llenos de intención de muerte como los de un alto señor. Los hombres tragaron saliva, había sido fugaz la sensación de muerte, pero la mano fría en sus hombros todavía persistía. Con el temor en sus cuerpos optaron por mantener la mirada al frente, apretando los labios, y algo más. Tomó otro retazo de pan duro, y con el conjunto de la carne se lo metió a la boca, ignorando a la tríada, que seguían con las caras pálidas. Eructó a lo bajo, extrajo un pequeño paño de su bolsa de cuero, limpiándose con él mismo los labios. Un hombre de túnica negra, de rostro recio, mirada severa y porte militar entró en la taberna, dando un portazo por la brusquedad de su empujón. Enseguida otros 3 con la misma vestimenta hicieron su aparición. Agua y comida para mí y mis hombres. Se acercó al mostrador, dejando una pieza de plata del tamaño de un puño de niño sobre el mismo. Y limpie y dé de beber a mis caballos que están afuera. Sí, señor, dijo, forzando la sonrisa, y con nerviosismo tomó la pieza de plata. Atención a todos. Gritó con fuerza y autoridad, consiguiendo que la atención de los presentes, por mandato de su majestad, el rey Catran Lavis, soberano de Adguila y héroe de la humanidad, se les encomienda a todos los presentes que si tienen información del aventurero Gus, se nos informe inmediatamente. Parece que después de todo, yo soy el de los problemas. Suspiró con una sonrisa tranquila. ¿Gus? Un borracho se levantó, resultándole difícil mantener la mirada en un solo punto. ¿No es el hombre que salvó al reino? Eructó. ¿Salvarlo? Se bufó uno de los soldados de negro. Ese maldito servidor de los nunca nombrados no solo no ayudó en la batalla, sino que también traicionó al reino. El de la mirada severa asintió, sacando un pergamino de piel de cabra con el símbolo de la Casa Real de Adguila. El aventurero Gus está acusado de traición por el asesinato del segundo príncipe, Ers Lavis Urmic. Mantuvo una expresión estoica ante la acusación, pero su mente rápidamente procesó la intriga, teniendo dudas sobre la verdadera razón por la que el soberano de un reino al que acababa de salvar comenzaba una persecución en su contra. Nuestros agentes nos han informado que va en compañía de 3 sirvientes, 2 mujeres y un hombre. Se quedó mirando por un breve instante al joven frente al pilar, que le mantuvo la mirada, pero su interés se perdió tan pronto como apareció. Si se sabe de su paradero, tienen la obligación de informarlo a un servidor del trono. Guardó el pergamino, solo para desenvolver uno similar al anterior, solo que con una diferencia en su contenido. Recuerden la cara de ese bastardo. Gustavo frunció el ceño al ver tan horrible dibujo,
si bien no era un conocedor del buen arte como lo era la pintura, al menos en su tiempo en México había visto obras más decentes en la hacienda del padre de Montserrat que la que ahora le presentaban, y teniendo como cuestión que eso trataba de representarlo a él, volvía más desagradable la situación. Solo eran rayones sin sentido formando un rostro, ni siquiera uno reconocible. Lo he visto. Se volteó de inmediato al ver al somnoliento hombre sentado a su derecha, que parecía estar enredado en un profundo sueño despierto. El soldado de mirada severa guardó silencio al escuchar tal afirmación, siendo forzado a verle, para luego apremiarle a hablar con un ademán de mano. Sí, lo vi antes de la lluvia, vestía de negro y en sus ojos se podía ver la maldad por los dioses. Tocó su pecho en ceremonia, el miedo en sus ojos era real, al menos eso intuía Gustavo al ver que le miraba. Una bestia, una criatura del abismo es lo que es. No me atreví a interponerme en su camino, pues llevaba consigo la muerte. Soy un cobarde. Desgracia de los hombres y los puros. ¿Qué dirección tomó? Interrumpió uno de los soldados con una sonrisa ansiosa, deseoso por dar caza al hombre y obtener así la recompensa. ¿Lo acompañaban sus sirvientes? Intervino el superior, dudando un poco sobre la veracidad del relato. Solo uno. Su voz se quebró, y por alguna extraña razón la gelidez que solo pertenecía a la madrugada rozó las espaldas de todos, pero no estaba ni vivo ni muerto. Gustavo siguió observando al borracho, preparado para el momento en que decidiera apuntarle con su dedo. ¿Ni vivo ni muerto?, repitió, pero al verle eructar, su entrecejo se endureció tanto que daba la apariencia que entre sus pliegues podía partir fácilmente una roca. Vete al abismo, maldito gordo. ¿Qué mierda significa que no estaba ni vivo ni muerto? Fue lo que vi, dijo, recobrando el control de sus emociones. Sujetó el tarro de madera, acabándose su contenido. Usted, señor, decide si creerme o no. Se colocó de pie, tambaleante. Bien, borracho, digamos que te creo. Entonces, dinos qué rumbo escogió. Al norte, muy al norte, ahí lo encontrarás, dijo, solemne. El peligro aguarda, la muerte espía, duden, solo así llegarán al final, musitó, aunque en un tono no demasiado bajo. ¿Al norte? ¿Qué hay en esa dirección que le pueda interesar? Se cuestionó con duda, ignorando los siguientes desvaríos del borracho y panzón individuo. La ciudad de Lour, señor, dijo el soldado de expresión ansiosa, tal vez esté planeando encontrarse con los enemigos. El superior de la cuadrilla observó a la nada, en conflicto con sus propias ideas. Jura ante los grandes que lo has visto, apremió. ¿Jurar? Hipó, tragándose el vómito que se había estacionado en su garganta. Claro. Posó su mano derecha sobre su pecho, y con una mirada tambaleante observó a los soldados de túnica negra. Lo juro. ¿Qué mierda fue ese juramento? Frunció el ceño, pero al ver el mal estado de la otra parte, prefirió no proseguir. Se sostuvo del pilar, al tiempo que se apoyaba del hombro izquierdo del aventurero apodado Gus al rodearle para pasar. Cuidado, señor, dijo, ayudándole a mantenerse. El techo compuesto de paja y arcilla no logró sostener mucho más la fuerza del torrencial, provocando la caída de una pequeña fuente de agua sobre la mesa donde anteriormente había estado el borracho, robando así la atención de todos los presentes, salvo la del antes mencionado y el joven de mirada solemne. Gracias, chico, asintió, logrando recobrar el equilibrio en sus siguientes pasos a la salida. Dirigió su mirada al suelo al vislumbrar de reojo un objeto amorfo y opaco. Lo levantó, y al observarlo con detenimiento, una seductora atracción le obligó a mirar la entrada del establecimiento, solo para ver la sonrisa del borracho antes de salir y desaparecer tras la fuerte tormenta. Maldito loco, dijo uno de los soldados. ¿Qué hacemos, señor? Si lo que dijo el borracho es verdad, el aventurero Gus lleva al menos medio día de ventaja. Lo alcanzaremos, de eso no hay duda, dijo, resuelto. Conozco estos parajes mejor que nadie, y dudo mucho que no se haya refugiado de la tormenta. Puede que nos haya sacado ventaja, pero tan pronto como aminore la lluvia, saldremos en su persecución. Sí, señor. Gustavo guardó el objeto amorfo en su bolsa de almacenamiento, se levantó con premura y discreción, dirigiéndose a la entrada con la cortina de tela roja, para inmediatamente cruzarla. No era largo el pasillo, 4 o 5 habitaciones pequeñas por lado, pero por lo cuestionable que se estaba produciendo en cada una de ellas, cada paso que daba le resultaba eterno. Lo puedo soportar, pensó, bloqueando su oído para evitar ser mancillado por los fuertes gemidos de los alrededores. Eres tú. Continuó caminando, incluso después de escuchar aquella declaración. Su corazón que, aunque acostumbrado a los más adversos incidentes, no logró evitar acelerarse. Creía que eras alguien educado, suspiró. Lo soy. Se volvió a aquella voz, erguido y con una expresión ofendida, solo para encontrarse con la mirada de la moza que hace poco había salvado. ¿Podría? Dijo con seriedad y con la mirada apuntando únicamente a sus ojos.
¿Podría? La muchacha bajó la mirada a sus senos, libres como los conejos en las praderas, para inmediatamente soltar una pequeña y encantadora risita, tomando la decisión de acercarse al joven de mirada impasible, con movimientos seductores de sus anchas y juguetonas caderas. Gustavo continuó mirando sus ojos, como si estuviera temeroso a perder la vida si se atreviera a desviar su atención a otro lado. Se mantuvo firme, como una asta, y con el temperamento ganado luego de morir en una guerra, estar atrapado durante 80 años en el salón del dios del tiempo, ganarse la buena voluntad de la muerte al ser tentando constantemente, y por último, pero no menos importante, luchar a muerte contra criaturas inimaginablemente poderosas, observó a la muchacha. ¿Algo que desee comentarme? Interceptó su mano, que iba directo a tocarle el pecho. Tal vez. Levantó la vista, se lamió los labios y sonrió. Tal vez. Gustavo tragó saliva, sintiendo un extraño peligro provenir de la muchacha. Me despido. Bajó la cabeza con respeto y premura, dando media vuelta, para ser detenido por la otra parte con extrema rapidez. La tormenta no terminará pronto. Se colocó a su lado, tentando el músculo debajo de su ropa, sin saber que estaba tocando carne putrefacta y corroída por la muerte. Tal vez deba pasar la noche dentro de este lugar, y no habrá mejor sitio que mi cama. Por lo que, le propongo compartirla a un precio razonable. No estoy interesado, interrumpió, tajante, y me disculpo, pero debo irme. Por favor, suelte mi túnica. Comenzó a caminar al sentir la libertad del agarre, suspirando para sus adentros. Soy la mejor de este tugurio, la mejor, afirmó, con un tono lastimero, y una pequeña mueca de derrota. Guardó silencio, con el corazón en su límite. No vi nada, declaró con fervor al ser poseído por la culpa, una culpa que sentía muy merecida. Llegó al final del pasillo, interrumpiendo sus pensamientos al notar la capa con capucha del príncipe tirada en el suelo, se acercó, pero al ver la acalorada situación, rápidamente desvió la mirada. Primius. La muchacha con las piernas alzadas, y debajo del delgado cuerpo del príncipe levantó la cabeza, observando con curiosidad la media silueta del individuo de fuera. Termino y voy contigo, cariño. Más despacio. Primius, por el amor de Dios. Frunció el ceño, intranquilo ante la oferta anterior. El príncipe recuperó la lucidez en su salvaje y depravada mirada, haciendo que sus bruscos e intensos movimientos de cadera aminoraran. Cargó a la dama, sentándose sobre la cama de paja con ella en sus piernas. «Oh, mierda», dijo al ver la media silueta de su señor. «Señor, avise que está aquí». Gustavo maldijo en su interior, sintiendo unas fuertes ganas por destrozar la sinvergüenza expresión de su nuevo compañero / subordinado. «¿Señor?», preguntó la dama luego de gemir. «Cariño», se volvió al guapo y sudoroso hombre, «no puedo con dos». Aunque si me das otra pieza plateada». Podría considerarlo. Señor, me disculpo, pero no tengo mucho interés en que se nos una. Le sonrió con pena, aunque sabía que la otra parte no le miraba. Jovencita, te daré una moneda dorada si te detienes ahora mismo, dijo al recuperar la compostura. La muchacha casi saltó del abrazo del príncipe, y con una rapidez inhumana se dirigió al joven en el umbral. Señor, sonrió, con las gotas de sudor resbalando por sus sonrojadas mejillas. Toma. Dejó caer la moneda dorada sobre sus callosas manos. Vístete y ve a descansar a otro lado. Sí, mi señor. Se apresuró a colocarse el vestido, mientras observaba con una sonrisa coqueta al príncipe, que le miraba con cierto enojo. Tú también vístete, le ordenó, volviendo su atención a su compañero. Al menos me hubiera dejado terminar, dijo, desanimado. Además, ¿por qué la prisa? Dudo que extrañe mi compañía. Se colocó los pantalones. Apresúrate, Primius. Le arrojó la capa. Ya habrá momentos para divertirte, pero ahora debemos salir de aquí. ¿Por qué? Abrochó el cinto en su cintura, acomodando su pantalón de cuero. Creía que aquí pasaríamos la noche. Entiendo que huela a mierda, se puso los zapatos, que las mujerzuelas no sean tan atractivas, pero creo yo que es preferible a estar allá afuera bajo el ataque incesante del Lorna. Termina de vestirte, Primius, no tenemos tiempo que perder. El príncipe tronó la boca con disgusto, pero obedeció, colocándose al lado de su señor al culminar la encomienda. Los hombres de tu hermano me buscan, le dijo con tono calmo. ¿Los hombres de mi hermano te buscan? ¿Por qué razón lo harían? Porque te asesine, respondió, o al menos eso creen. El regio individuo guardó silencio por un largo rato, sintiendo cómo brotaba una inmensa y pesada cólera saliente desde el fondo de su corazón, misma que le impidió controlar la densa y fúnebre intención de muerte. Ahora mismo hay un escuadrón de 4 esperando detrás de esa puerta de tela. Le tocó el hombro, ayudándole a sellar la intención. Dudo que puedan reconocerme, pero contigo es otra historia. Y si lo hacen,
Tu plan infalible de hacerte el muerto será destruido en un segundo. Matémoslos. Piensa antes de abrir la boca, por favor, aconsejó con mala cara. Matarlos solo empeorará la situación, sin decir que no estoy dispuesto a asesinar a nadie. Tiene razón, señor, dijo al profundizar en las consecuencias inmediatas y venideras si en realidad asesinaban a los hombres del rey. Lo que he dicho es una estupidez. Todavía están aquí los hombres de los Ronzi, y sin duda intervendrán si hacemos un movimiento. No haremos ningún movimiento contra ellos. Saldremos, iremos a por nuestros caballos y nos encontraremos con Meriel y compañía en la posada, ¿entendido? A sus órdenes, señor, sonrió, llevando con prontitud la capucha a su rostro al notar la tela roja de la entrada hacerse a un lado. Le pedí que descansara, no que encontrará otro cliente, dijo al ver a la muchacha de piel blancuzca adentrarse al pasillo, con una sonrisa en su rostro, pero para su sorpresa, quien entró no fue un cliente, sino el encargado, que tan pronto como lo observó, una sonrisa se dibujó en su rostro. Señor, saludó, deteniéndose a un paso de distancia. Gustavo le urgió a callarse al notar al no tan sorpresivo invitado. Primius. El expríncipe asintió, siguiendo con la cabeza gacha al joven de mirada solemne. El encargado frunció el ceño, dudando si debía detenerlos, solo para desistir al final al escuchar sus instintos de tabernero. Gustavo se irguió al pasar al lado del capitán de sus perseguidores, saludando con un asentimiento de cabeza que no fue correspondido, pues el interés del individuo estaba colocado en el joven que le acompañaba. «Alto ahí», ordenó al verles cruzar el umbral. Gustavo se detuvo, volteando y con un sutil movimiento sujetó el brazo de Primius, que ya lo había llevado a la empuñadura de su cuchillo. ¿Podría preguntar de dónde provienen? No se acercó, pero sus jóvenes subordinados sí lo hicieron, con calma y de forma imperceptible. «Del sur», respondió Gustavo. «Muy al sur. ¿Son aventureros?» «No, somos exploradores de mazmorras». «Vaya, tenía tiempo que no me encontraba con uno». «¿Qué rango tienes, muchacho?» 4 estrellas. Un joven diestro asintió. «¿Y tú?» «Lo mismo», respondió Primius. «Al menos ten un poco de respeto y quítate la capucha cuando te dirijas a un soldado de su majestad». Primius apretó los dientes, los puños y el entrecejo. «Si me quitó la capucha tendría que matarlos a todos», musitó. «Te detendría», respondió Gustavo. «Eso pensé». «Escuchaste, hombre, quítate la capucha», dijo un soldado cercano, con una sonrisa ufana. Gustavo comenzó a toser sin control, sus piernas temblaron, con la advertencia de no poder sostenerlo, teniendo que apoyarse en su compañero. Los soldados cercanos fruncieron el ceño al ver al frágil muchacho, con la duda en sus ojos sobre su actuar posterior. Ja. Una espeluznante y lúgubre risa envolvió el lugar, consumiendo la poca luz de los alrededores. El frescor del viento se transformó con rapidez en la gelidez del abismo, con una poderosa intención de muerte provenir de cada rincón de la taberna. «No mates a nadie», ordenó mentalmente. Frente a todos, con la mínima iluminación del interior tocando su rostro, se encontraba una criatura, delgada, casi en los huesos, de cuencas negras y una mueca parecida a una larga y siniestra sonrisa. Vestida con una túnica abierta de cuero desgastado, camisa de una tela desconocida y un pantalón de cuero, que lo asemejaba a un aventurero caído en la desgracia. «Por los dioses», dijo alguien entre la multitud, tartamudeando con terror. La criatura volteó a mirar a los soldados de túnica negra, de forma parsimoniosa, sin ninguna intención por dejar de sonreír. Primius tembló al ver la desolada mirada de la cosa humanoide, forzando a su mano a ir por el cuchillo puesto en su cinturón, desenfundó con lentitud, sin hacer el mínimo ruido posible. «No hagas ningún movimiento», aconsejó Gustavo, con un tono débil. «Alto, señor», dijo la criatura en deferencia, en un idioma ya perdido. Gustavo asintió, un acto que nadie vislumbró. Ja. Cada uno de los presentes tragó saliva al escucharlo hablar, sin entenderlo realmente, y muchos parecían preferirlo, pues, aunque sutil y bajo, les había helado la sangre aquel tono fúnebre. Llevó su mirada a uno de los muchachos al final del tugurio, vislumbrando incluso con la oscuridad el acto de desfundar. Su risa se volvió más fría y tétrica, mientras dirigía sus pasos al bizarro individuo con la espada en alto, hoja que temblaba y resplandecía de azul. «Debemos irnos», dijo al verla retirarse del camino. «Primius, vámonos». «¿Y ellos?», preguntó, temblando de miedo sin saber en realidad la razón. «No morirán». «¿Cómo lo sabes?». «Te lo explicaré cuando nos hayamos ido». «No puedo escapar». El enfrentamiento culminó antes de comenzar, con un resultado que para todos resultó obvio, mas, sin embargo, no era el deseado. «No los mates», ordenó con autoridad vía mental al verlo abrir su mandíbula con la intención de darle una mordida a la cabeza del muchacho. «No matar, entendido». Ja, se repitió,
ligeramente desanimado. Primius no separó la mano de la empuñadura del cuchillo, sintiendo que si lo hacía, su valentía para mantenerse en pie se esfumaría. «Criatura del abismo, vuelve con tu creador», gritó alguien entre la multitud, tan aterrado que su voz se quebró a media frase. El objeto que había acompañado al grito golpeó la cabeza del sonriente, provocando que su mueca se extendiera aún más. Recogió el hueso del lobo, tallado con el símbolo del dios Sol, solo para arrojarlo a un lado con desinterés. «Esa magia ya no tiene poder en nosotros. J.E., ja, ja». Silencio, únicamente silencio. Gustavo sintió una mala premonición al ver a la hija del encargado temblar detrás del mostrador, mientras repetía con locura una sola frase: «No es posible». «¿Terminaste?», preguntó un hombre de rasgos no definidos, cubierto por las sombras del fondo del tugurio. «Aún no». Apretó los labios, sin quitar apartar la mirada de su creación. Ahogó el grito por el dolor de sus dedos, que se inmovilizaron por el descontrol energético. Gustavo exhaló con pesadez. «Me equivoqué», retomó su postura, con el dolor presente en su pecho y cabeza. «Realmente me he equivocado». «Lárgate», ordenó. «Espere», dijo Primius al verle acercarse a la criatura, temeroso al saber lo débil que se encontraba. «¿Alto, señor?» «J.E., ja, ja». Le miró, confundido, pero con esa siniestra sonrisa. «Rodeen a la criatura», ordenó el capitán de la cuadrilla al despertar del miedo, mientras apuntaba con el pergamino que hace unos segundos había estado guardado en su bolsa de almacenamiento. El cuero se prendió en llamas azules, flotando en el aire antes de desaparecer. Una llama blanca, intensa y rápida impactó en el cuerpo del sonriente, mandándolo golpear y destruir la pared cercana. Las llamas no perecieron en el torrencial que se vivía fuera de las paredes, se mantuvieron, quemando cada palmo de piel y vestimenta de la criatura. «Ja, ja, ja». La oscuridad lo envolvió, apaciguando las llamas y curándole de las severas heridas. Sus cuencas negras como la noche parecieron recibir un estallido de vida, y aunque seguía sin verse nada más que el profundo negro, los desafortunados que lo miraron sintieron el más cruel destino. «¡Ja, ja, ja!», gritó uno de los soldados de túnica negra, sosteniéndose la cabeza con fuerza por el intenso dolor. «No, no, no», gritó otro, arrodillado y con la mirada perdida en el terror. «Por favor, no». «Alto», ordenó Gustavo. El sonriente pasó de largo, ignorando a su alto señor y su encomienda. «Te ordené que te detuvieras». Le tomó del hombro, pero el ataque de tos y cansancio le impidió mantener la digna postura. «¿Alto, señor?» «J.E., ja, ja», despertó de la furia ciega que lo había controlado, pero tan pronto como lo hizo notó el mal estado en el que se encontraba su buen soberano, provocándole regresar a la locura y el desenfreno. «¿Quién osa lastimar al alto señor?», gritó, encolerizado. El soldado cercano se derrumbó en el suelo al no soportar la siniestra mirada. En realidad, la gran mayoría de los presentes ya había sucumbido ante la tentación de la locura que el sonriente le ofrecía a sus mentes, siendo Gustavo, Primius, la muchacha de cabellos oscuros, y una pareja en el fondo la excepción, librándose de aquello tan espantoso que los rostros de los arrodillados experimentaban. «¿Terminaste?». «Lo hice», asintió, con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro que no se logró apreciar por la oscuridad. «Dámelo», apremió, inspirando profundo, con los ojos clavados en el ente humanoide en el otro extremo del recinto. El individuo asintió, pasándole un pedazo de cuero, con un brillo tenue color azulado. Sus manos temblaban, no a causa del miedo, sino a la fatiga por la tarea casi imposible que había conseguido realizar. «Es un sello camuflado, no lo detectará hasta que sea demasiado tarde», calló por un segundo. «Al menos eso espero». «Lo siento, Tubin». Le miró directo a los ojos. «¿Tocar y correr?», afirmó con lentitud, sin atreverse a responder con palabras. Tubin sujetó con fuerza el pedazo de cuero, caminando con discreción y lentitud, haciendo el menor ruido posible en cada paso, y ocultándose en las sombras que el lugar facilitaba. Gustavo observó al joven que se acercaba, quien también le miró. Tubin le instó a retirarse unos pasos, pero su confusión y fuerte tos le impidió hacer caso. «Aléjate», susurró, tensó de que el joven pudiera resultar herido, pero preocupado aún más de no lograr su cometido. Se detuvo al escuchar el poderoso bramido de la criatura, que era acompañado de una inmensa intención de muerte. Por el sagrado dios Sol, abrió los ojos al recibir de frente la aterradora mirada del sonriente, recuperándose en breve y tomando una postura ofensiva. El sonriente se abalanzó en contra del joven con retazo de cuero, desatando poderosos puñetazos, que con astucia fueron bloqueados. Una mesa se quebró al no poder soportar el peso de la criatura, dejándole un regalito en la espalda en forma de astilla. «Beba una poción, señor. Usted podrá vencerlo». «No servirá de nada», tragó saliva y recompuso su irregular respiración. «No es algo físico lo que me acongoja, sino algo interno. Cuando sea el momento te lo explicaré»,
dijo al ver cómo el sonriente intentaba devorar al mal parado combatiente. Ahora, gritó el individuo del fondo, sumamente ansioso. Tubin escuchó a su compañero con claridad. No obstante, la fuerza del sonriente era mayor de lo esperado, apenas logrando contenerlo con ambas manos. Dijo que nadie moriría. Y nadie ha muerto. Primius guardó silencio. La fugaz intención asesina que su señor había liberado lo paralizó por completo, sintiendo una presión 100 veces mayor a la experimentada por el sonriente o cualquier bestia que en su vida había enfrentado. ¿Y tú? ¿De qué sirve que no escapes y seguirás de pie, aquí, sin hacer nada? Te advertí que mi sendero estaría contaminado por la muerte, pero si ni siquiera puedes enfrentártele, ¿para qué me sigues? Encuentra el valor o lárgate, Primius. Señor, no podía concebir que tales palabras hubieran salido de la boca de su estimado Salvador. Era cierto que apenas lo conocía, pero su personalidad distaba demasiado de la dureza y frialdad que ahora expresaba. Era un opuesto al solemne joven que era acompañado por dos hermosas damas, y sin querer, encontró la respuesta en la risa de la criatura humanoide. ¿Qué tanto lo ha destruido? No lo suficiente para vencerme. Tomó una postura ofensiva con el sable de hoja oscura que segundos antes había extraído de su bolsa de cuero. Mientras tenga aire en mis pulmones y pueda respirar, mientras mi corazón lata, y el recuerdo de mi querida Montserrat esté presente en mi mente, no me dejaré vencer. Soy Gustavo Montes, y tú, maldita criatura, parece que has olvidado a quién sirves, vociferó en español, un idioma que desde hace mucho parecía haber abandonado su boca. Se abalanzó con rapidez, soportando el dolor de su mal estado. Tubin había esquivado a la criatura, logrando incorporarse de pie nuevamente, pero perdiendo el trozo de cuero, que se encontraba a 3 pasos de distancia, justo al lado de la criatura. Gustavo cortó de tajo la pierna derecha del sonriente, haciéndole tambalearse, siendo la caída inevitable. Tragó la tos, llevando la hoja a cortarle uno de sus brazos. ¿Alto, señor? Expresó duda a su manera, pues ni su rostro, ni su tono lo avalaron. Sin embargo, Gustavo era consciente de sus sentimientos, así como de sus pensamientos, por lo que solo negó con la cabeza. Aprende en el abismo a obedecer una orden. Ahora vuelve. Bajó el sable sin calma. Sin embargo, antes de que la punta tocara su pecho, logró regresar a su invocación al hoyo de donde lo había sacado, una escena que fue interpretada por los observadores como la muerte del sonriente al verle desaparecer convertido en cenizas. Cayó sobre su rodilla, achacado por la tos, con dificultad para hacer suya hasta la más pequeña partícula de oxígeno. Gracias, dijo Tubin, ahogando el suspiro de alivio que creyó inapropiado. Se deshizo de su túnica abierta de forma cuidadosa, soportando el dolor que provocaba el cuero al rozar las largas líneas rojas que subían desde sus muñecas hasta sus hombros. Desabrochó el protector de pecho, agradecido por la calidad de los materiales al notar la grieta a la altura de su corazón. Gustavo extrajo un pequeño recipiente de su bolsa de cuero, con un líquido rojo brillante dentro. Espero ayude, dijo con una tranquila sonrisa al extender su mano, acompañado de un tosido seco. ¿Señor? No aceptó de inmediato, confundido por la inesperada oferta. Gustavo meneó el recipiente, apremiando a que fuera tomado. No me atrevo, señor, replicó con respeto, mientras las gotas de sangre resbalaban por sus dedos, cayendo al suelo en un sonido ahogado por la fuerte lluvia. Usted la necesita más. Lo mío no se sana con pociones, lo tuyo sí. Bien. Aceptaré el buen gesto del señor. Estiró la mano, tomando el recipiente, y aunque fue inesperadamente doloroso, mantuvo la digna expresión. Gustavo asintió, colocándose de pie con la ayuda de su sable. Ve y observa si hay algún herido de gravedad. Se volvió hacia el perdido Primius, que no podía decidir sus propios sentimientos. Si encuentras uno, dale esto. Le arrojó otro recipiente pequeño con un líquido rojo en su interior, aunque un poco más opaco al obsequiado al guerrero. Sí, señor. El antiguo regio no demoró en cumplir con la encomienda, no después de su reciente falla. ¿Cómo te encuentras?, preguntó el individuo que hasta entonces había estado oculto tras la protección de las sombras, con un ligero rechazo a la antorcha todavía en llamas tirada en el suelo. Gus regresó el arma a la bolsa, vislumbrando de reojo al que aparentemente era el compañero de Tubin. Un hombre jovial, de unos 25 años, mirada taciturna, con una profundidad innata a lo desconocido, que contrastaba con su expresión infantil, dócil y por momentos traviesa. De constitución enfermiza, cabello negro y dedos largos. Vestía una humilde túnica semiabierta a la altura del pecho, de color negro, un collar de una piedra sin forma, atado a una cadena dorada, unos zapatos de cuero, puntiagudos, y un báculo de madera negra, con un orbe en su vértice, de apariencia antigua. Mucho mejor, dijo al recuperar el aliento, observando con ligera sorpresa el frasco vacío en sus manos. Señor, ¿qué tan alta era la calidad de la pócima? Gustavo tomó asiento en un banco cercano, haciendo todo lo posible por al menos disminuir su mal estado. Alta. Por el bendito. ¿Usted está loco?
Mire que regalar semejante poción a un desconocido. No fue nada, dijo con una tranquilidad que invitaba al descanso, pero con la culpa en lo profundo de su mirada, sabiendo que todo lo sucedido había ocurrido únicamente por su estúpida decisión de invocar al sonriente. Acepte mis más sinceras disculpas. Se inclinó tanto como su cuerpo le permitió. Su compañero imitó el acto al intuir la causa, y como partícipe, creyó necesario hacerlo. Gustavo abrió la boca para responder, tragando sus palabras al observar una extraña cicatriz de quemadura en el cuello del compañero de Tubin, intuyendo que solo era el principio del remanente de la herida, que a causa del ángulo y la mala iluminación le impidió observar con claridad. No recuerdo una ofensa de ustedes hacia mi persona. Pero lo hicimos, señor, replicó Tubin, convencido, lo juzgamos y creímos en nuestros instintos antes de conocerlo. Nos cegó nuestra arrogancia, y si hubiéramos actuado en consecuencia, una disculpa no sería suficiente para reparar el daño. ¿Planeaban asesinarme?, preguntó, sin sentirse alterado por sus emociones. No, negó con rapidez, solo queríamos interrogarlo un poco. ¿A causa de qué? Por el olor que desprende, bajó la mirada, encontrando que su explicación no había sido muy convincente. Hay una fuerte energía de muerte que le acompaña, señor, pero ahora comprendemos que la razón de ello es que ha sido marcado y seguido por esa vil criatura del abismo. Interpretamos mal a un ser de bondad extrema, como lo es usted, señor. ¿Desprendo olor a muerte?, cuestionó en un tono no muy alto. Yo lo percibo así, señor, dijo Tubin con una tranquila sonrisa. Huelo la energía de los villanos, de los malagradecidos y traicioneros. De los malditos seguidores de Karnak, escupió al suelo al pronunciar aquel nombre sagrado /diagonal maldito. Mas, sin embargo, me he equivocado. Tubin, dijo su compañero, acercando un pequeño recipiente circular de madera, con una tapa del mismo material. Gracias, Erar. El guerrero lo aceptó, lo abrió y de inmediato comenzó a untarse los brazos con el ungüento verde. ¿Sirven a una causa mayor?, preguntó, dubitativo. Erardo y Tubin sellaron sus labios, permitiendo que lo único que se escuchase en el interior fuera el fuerte ruido de la lluvia y los cada vez más frecuentes truenos. No deben responder si es un tema complicado. Gustavo se levantó, con una idea más clara sobre la identidad de ambos individuos. No tienen una deuda conmigo. Espero nos disculpe, dijo Tubin, aceptando la salida que el joven había propuesto. Antes de alejarse, intervino Erardo, ni ufano, ni humilde, nos gustaría saber, ¿por qué fue marcado por un podrido? ¿Tiene algo en su poder que le pueda interesar? No tengo respuesta para ello, respondió con sinceridad. Soy un viajero que se gana la vida derrotando monstruos en las mazmorras, explicó el ver la mirada poco convencida del arcano hombre. Me he enfrentado a cosas que una que otra vez me han causado pesadillas, pero, hasta el día de hoy, jamás me he puesto a reflexionar sobre aquellas cosas, ni sus comportamientos, por lo que, como he dicho, no tengo respuesta a su pregunta. Erar. Le tomó del hombro al notar el aumento de curiosidad, mientras observaba la tranquila expresión de su benefactor. Lamento si me he sobrepasado. Es solo que al ver a un joven con tanto talento ser perseguido por un podrido, me resultó preocupante, y tengo el mal presentimiento que si consiguen hacerse con usted, este mundo podría terminar en la oscuridad. ¿Y deseas acabar con la amenaza antes de que surja? Por supuesto que sí, asintió, convencido. Por supuesto que no. Tomó del brazo a su compañero, forzando a que lo mirase. Erar, musitó, acercándose a su oído. Pelear con alguien que acaba de destruir a un podrido no es una acción que el bendito sol aceptaría, peor aún con alguien de bondad como ha demostrado ser el señor. Jamás declaré que quería pelear, susurró, endureciendo el entrecejo, solo mencioné mi preocupación. Gustavo se quedó de pie, mirando con solemnidad a la pareja, mientras su respiración terminaba de estabilizarse. No busco hacer daño. Es lo único que puedo prometer. Dio media vuelta, despidiéndose sin palabras de los dos hombres con orígenes misteriosos. Espero y ruego equivocarme, susurró Erardo al ver cómo se alejaba la espalda del asesino del podrido. Los muros habían quedado atrás, abrasados por la densa oscuridad de la noche. La lluvia había aminorado su intensidad por unos breves minutos, pero, como una mala broma, volvió a fortalecerse, incluso más que antes. Gustavo y compañía avanzaron hacia el norte, guiándose por el sendero de tierra ahora convertido en lodo, que apenas era visible incluso con el quinqué metálico amarrado a las riendas de sus equinos, o a veces por los relámpagos, que brindaban unos breves momentos de luz. Creo que será mejor encontrar refugio, dijo Amaris con un tono alto, casi gritando. Es demasiado cansado ocupar la energía para sondear el terreno. Comparto opinión con la humana, dijo Hollín. No estoy en condiciones óptimas para hacer uso de mi energía en tareas innecesarias. Gustavo guardó silencio, sin siquiera dignarse a voltear o disminuir la velocidad. Su rostro, apenas iluminado por el fuego producido del quinqué, mostraba su ceño fruncido, ojos resueltos y penetrantes, que ni las gruesas gotas de lluvia al impactar su piel le perturbaban. Debajo de la túnica,
Refugiado en su abrazo y protegido por una manta de piel de marmota se encontraba un pequeño lobo de pelaje blanco a su lado, dormido, un sueño que ya había durado demasiado. Ya te dije que no te acerques tanto. Vamos, pelirroja, suplicó con una mirada de perro apaleado, no me tocó ningún candil, y soy pésimo empleando mi energía de la forma como ustedes la usan. Jódete. Y no me digas pelirroja. Vamos, permíteme sujetarte de la capa, así no me perderé. Te dije que no. Si no lo haces puede que retrase a todos. Le miró con astucia y una sonrisa pícara. Y si eso sucede, ¿qué le dirás al señor? Le diré que eres un imbécil, le miró, cansada y enfurecida, y un inútil, que hubiera sido mejor dejarte en ese reino de porquería para así no causarnos tantos problemas. Esto no fue mi culpa. Entonces, ¿de quién fue? Primius guardó silencio, no dispuesto a excusarse, pero sin apagar su particular sonrisa. ¿Puedo? Por favor. Meriel suspiró, abatida con la molesta personalidad del expríncipe. Siempre detrás de mí, no quiero ver tu horrible rostro. Gracias, pelirroja, musitó con una gran sonrisa. El sonoro rugir de los cascos de la caballería, guiada por dos mal encarados y recios jinetes de indumentaria militar negra, con el emblema del oso ondeando en lo alto de las lanzas, que destellaban al recibir los rayos solares. 6 individuos esperaban en aquella llanura, tan despejada como la cabeza de un calvo, y con el estandarte del hombre victorioso clavado a la tierra. Niño real, ¿creía que habías prometido matarme en cuanto me vieras? Dijo la hembra de armadura brillante tan pronto como llegó, encarando con una sonrisa ufana al hombre joven de expresión solemne. ¿Acaso tu padre no te enseñó a cumplir las promesas? Los dos abanderados plantaron en el suelo el estandarte real, con miradas arrogantes y retadoras. Las dos damas del velo blanco a espaldas del joven individuo fruncieron el ceño al escuchar la burla de la guerrera, y aunque eran conscientes de la particular situación, aquello no disminuyó la molestia, vi el enojo. La última vez conociste a un príncipe, dijo con un tono autoritario, alto y prepotente, hoy estás ante un rey. Harás bien en entender la diferencia, generala Iridia. Porque si hoy estás viva, es porque yo lo he permitido. Un rey de un reino que se cae a pedazos, con un elegido de dudosa autoridad, dijo con sorna. Catran endureció el entrecejo, preparado para encarar a la irrespetuosa guerrera, pero se abstuvo, sabiendo que su plan era más importante. Le pedí a su majestad y enaltecido señor que me brindara la oportunidad de acabar con todos ustedes. Perros, escupió al suelo, pero parece que no hace falta, la propia mano de Ordix ya posa sobre sus hombros. El bondadoso señor no lo permitiría, dijo de inmediato, poco dispuesto a dejar que su destino fuera influenciado por las maliciosas palabras de la hembra, antes caería el mundo que el propio Adgila. La sonrisa de Iridia se volvió aún más profunda, fría y arrogante. Adgila caerá, dijo una fémina a espaldas de la general. Iridia rápidamente se retiró a un lado, tragando las palabras que no pudo decir, al tiempo que bajaba la cabeza con respeto ante el individuo encapuchado, tanto como sus subordinados, y tu sangre será la causante, rey Catran. El rey, al igual que sus súbditos, se enfocaron en la delgada silueta. Una victoria les ha otorgado demasiado valor, rodurienses bastardos, dijo con severidad, sin recordar que fui yo quien permitió que conquistaran nuevamente su ciudad. Fue por miedo, regio cobarde. Sigue provocándome, Iridia, sigue haciéndolo, te reto. Se volvió hacia ella, dibujando en el aire de su frente un símbolo extraño, pero familiar para todos los presentes. La general guardó silencio, conteniendo las palabras que sabía que no debían decirse, o se arriesgaba a no tener un futuro en el Salón de los Héroes. Amenaza una vez más a mi general con la marca de traición y yo misma maldeciré tu sangre, dijo la fémina, haciendo un sello de dedos. Las damas del velo blanco efectuaron uno parecido, en un intento por bloquear la energía maldita, una que nunca se materializó. ¿Te atreves? Rugió el rey. Dime tú. La fémina se deshizo de su capucha con suavidad, un acto delicado, pero a la vez majestuoso, propio de su título. Catran tronó la boca al verla, y aunque estaba sorprendido, no dejó que se mirase en su expresión. Pensé que el enviado sería Anso, dijo disgustado, mientras observaba con curiosidad a la última silueta encapuchada, quien se deshizo de ella tan pronto como recibió la autorización de su señora. General Edot. Rey Catran, respondió este último, sin respeto ni arrogancia. Mi querido hermano está indispuesto, por lo que, tendrás que hablar conmigo. No toleraré semejante insulto, dijo, haciendo una seña a sus jinetes. Vámonos. Es la última tregua que Rodur le da a Adgila, rey Catran, dijo la princesa con un tono frío. Jamás habrá una siguiente. Catran se volvió a ella, contenido y con una fea mueca. Pedí reunirme con tu rey, o el heredero, no con la bruja de Rodur. Hombre mío, no tienes opción, sonrió, pero sin cambiar su fría y directa mirada. No te dirijas a mí con ese título, jamás he sido tuyo. Iridia tiene razón,
los regios de Adguila no tienen honor en sus promesas. Nunca se prometió una sagrada unión entre nosotros, nunca. La princesa no pudo contener la risa, una risa inhumanamente arrogante. Antes muerta que estar emparejada contigo, rey Catran. Ja, 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 no puede ser que te hayas creído que tengo interés en ti. Su sonrisa se petrificó en su rostro, al tiempo que sus ojos destellaban apatía. Los hombres débiles me dan asco. El general Edot le negó con la cabeza al ansioso jinete enemigo que tocó su empuñadura, y hablando de débiles, corre el rumor que tu hermano pequeño venció a una bestia alada catalogada con una estrella dorada, ligeramente impresionante. Y pensar que hace menos de 2 temporadas mi general cuidaba de él. El rey sonrió al atrapar la astuta idea, dejando posar su mirada sobre la hembra de armadura brillante. ¿Lo liberaste por miedo, general Iridia? ¿Miedo? Escupió, frunciendo el ceño con cólera. ¿Miedo por esa cosa que llamas príncipe? No me hagas reír, si no fuera por... Silencio, dijo con firmeza, pero sin alzar el tono de voz. Sí, Su Alteza, dijo luego de tragar saliva, tan sumisa como un cachorro ante su amo. Ya me aburriste, rey Catran. Se acercó a él, tanto que el regio hombre pudo oler el aroma de las flores todavía impregnado en su piel. Así que, habla, pide lo que has venido a solicitar y terminemos con esto. Edot e Iridia se mantuvieron en posición ofensiva, alertas ante la mínima amenaza, acción imitada por la guardia del rey y sus 2 hechiceras. Solo me importa una cosa, paz entre nuestros reinos. Valdrel asintió con calma luego de unos segundos de falsa reflexión. Rodur acepta tu petición, pero queremos al espectro. ¿El espectro? Preguntó, dudando si había escuchado lo que se dijo. ¿Cuál espectro? Al espectro que vaga por tus tierras disfrazado de hombre, que se atrevió a atacar a mi general y liberó a tu príncipe. No conozco ningún espectro. Lo queremos vivo, rey Catran. Entréganoslo y nuestras tropas se retirarán. Tienes 30 soles. Alzó la mano, dando media vuelta para retirarse en su cabalgata. Iridia hizo un ademán agresivo e insultante, con una sonrisa dibujada en su rostro, mientras los abanderados retiraban los estandartes del suelo, para rápidamente superar a su princesa y guiar el camino. Maldita arrogante, dijo, ahogando el grito de furia, malditos. Rodurienses de mierda. Med. Su Majestad, respondió una de las damas del velo de forma inmediata. Haz saber a los sabios en este momento que Rodur también quiere al forastero. Se quedó mirando fijamente en el horizonte, observando cómo las siluetas de sus enemigos desaparecían. Sí, Su Majestad, dijo con respeto, mientras extraía un antiguo pergamino de uno de los escondites de su túnica blanca. A la víspera de la noche, con los cálidos rayos de sol extinguiéndose en el horizonte, el grupo de Gustavo había tomado descanso al lado de un par de árboles, gruesos y de madera poco confiable, pero de buenas raíces. Amaris se había deshecho de su capa de piel color negra en un fuego lento, acostado en gruesos ramajes secos que siempre cargaba para la ocasión necesaria, siendo esta una de ellas. El olor que desprendía la pieza de ropa era tan horrible que hizo uso del pequeño recipiente con olor aromático más de una vez. Ella, que había estado ante cadáveres, sangre, bestias pestilentes, y demás, ahora deseaba deshacerse con rapidez de su prenda, una que poseía un precio alto y que todavía tenía mucha vida útil. Observó de reojo al joven recostado en uno de los troncos, cubierto de pies a cabeza de barro, excepto por el rostro, que lo tenía húmedo, sin expresión, y con una mirada perdida en la nada. Sostuvo entre sus delgados y blancos dedos el pequeño recipiente, haciendo suya una insignificante gota, que llevó a su cuello con la ayuda de la yema de uno de sus dedos, acariciando su tersa piel para desperdigar el buen olor. Inhaló, sintiendo la fragancia recorrer sus fosas nasales. Volvió su mirada a la dama de cabello negro, que con cuidado y expresión seria limpiaba el escudo redondo con un paño húmedo. «Me duele el trasero», escuchó decir al expríncipe, que al levantarse y tomar con el pocillo un poco de líquido de la olla en la hoguera, masajeó sus nalgas con lentitud. «Eres malo montando», dijo Cinia, pero sin cambiar su atención del escudo. «Soy tan bueno como lo soy de guerrero», dijo él con arrogancia. «Ustedes son los peculiares, ¿saben? También pueden cansarse, mostrar dolor. El señor Salvador peleó contra una bestia antigua hace tan solo unos días, pero, ¿lo han visto quejarse?». Observó el árbol donde sabía estaba el joven. «Maldición, me lastima el orgullo con verlo». Regresó su mirada a Gustavo, una silueta que no logró encontrar, ya no estaba, había desaparecido, sin dejar rastro de su localización. Se acercó a aquel árbol con las marcas de barro en su corteza. Frunció el ceño y comenzó a buscarlo. No quería perderlo de vista, pues se arriesgaba a una vida de pena y arrepentimiento, de soledad, similar a como lo había sido la primera vez que desapareció. Grados. Abrió los ojos de forma abrupta, su pecho se movía de arriba a abajo con irregularidad, manifestando la falta de aire que el dolor le había arrebatado. Se tentó el estómago, confundida, no recordaba con claridad lo sucedido,
pero podía sentir que algo le había atravesado en ese lugar. Levantó el torso, notando una chaqueta color azul abrigando su pecho. De forma inmediata experimentó un bombardeo de recuerdos, que atrajeron el dolor olvidado. Gustavo, se levantó con brusquedad. Gustavo, gritó al ver desaparecida su silueta, aterrada de lo que pudo haber ocurrido. La multitud que hace unos pocos segundos se había preparado para entrar a la puerta de la colina negra se acercó a las 4 siluetas que habían aparecido repentinamente, la mayoría de ellas todavía en el suelo, inconscientes. Heroína Amaris, dijo un hombre al acercarse, con un ave descansando sobre su hombro. ¿Qué sucedió allá adentro? Tengo que encontrarlo, dijo ella, con tono doloroso de escuchar, buscando con su mirada en los alrededores. Debo hacerlo. Cayó sobre su rodilla. El bienestar de su cuerpo había sido una farsa, estaba débil, tanto que se le dificultaba la sola acción de ponerse en pie. Heroína Amaris se sobresaltó al verla en tal estado. ¿Se encuentra bien? Extendió su mano, brindando un apoyo que fue ignorado. Observó a Nari, a Belet y a Gian acostados en el suelo, los mismos que habían sobrevivido junto con ella al enfrentamiento contra la salamandra. Eran los únicos presentes, nadie más. ¿Dónde estás? Sus ojos se humedecieron, y por más que lo intentó, no pudo contener las gotas que empezaron a resbalar por sus blanquecinas mejillas. No puedes haberte quedado ahí, no tú, no. El hombre con el águila retrocedió un par de pasos, por respeto y miedo. Rápidamente extrajo un pergamino de su bolsa de cuero, activando el hechizo guardado. A un lado, ordenó una dama de cabello recogido, de mirada intensa, que quería ser suplantada por la inquietud. La multitud hizo oídos sordos al mandato. Dije que a un lado, maldición. El hombre detrás de ella tomó la delantera, empujando a ambos lados con sus manos a las personas cercanas para hacer un camino libre a su superiora. Señorita Amaris, saludó con una sonrisa forzada, que se apagó tan pronto como observó la chaqueta azul, reconociendo que era la misma que poseía aquel joven de mirada tranquila, y que sin desearlo, había penetrado sus sentimientos. Señorita Amaris. Observó sus ojos vidriosos, perdidos y solitarios. Dama Cuyo. Amaris levantó la mirada, recobrando la emoción en su expresión. No me llames así. Bramó, colérica, solo él puede hacerlo. Su voz se apagó al quebrarse a mitad de camino. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde está el señor Gus? Preguntó Frexil, sin querer darle paso a su intuición, que parecía ya conocer la respuesta. Señorita Amaris, le ruego que responda. Todavía se encuentra ahí dentro, dijo, con la voz temblorosa, pues sabía que aquello era una mentira, una que estaba dispuesta a creer hasta no ver su cadáver. Debe estarlo. Frexil inspiró profundo, las fuerzas abandonaron su cuerpo por unos instantes, mientras experimentaba como 1000 espadas le atravesaban el corazón. No puede, señor Gus, no puede morir ahí dentro, pensó, con la mirada fija en la colina negra. Administradora, dijo el hombre con el águila, no han despertado, señaló con los ojos a 3 cuerpos acostados, cuidados por curanderos del gremio, que a resultado del esfuerzo, sus frentes se habían empapado de sudor. ¿Qué debemos hacer? Llévalos a la casa de descanso, dijo después de una breve reflexión, ahogando en su interior el dolor que no debía mostrarse, y pide a un sacerdote del templo del dios Sol que efectúe el ritual de los puros. La heroína Amaris no se encuentra bien, musitó, ni siquiera puede ponerse en pie. Administradora, algo terrible sucedió dentro de la mazmorra, y debemos saber el que antes de permitir que más exploradores entren. Haz lo que te ordené. Sí, administradora, asintió, alejándose de su enfurecida superiora. Domné, retira a la multitud. El hombre de los brazos gruesos asintió, llevando a cabo la orden con una voz profunda y autoritaria. Exploradora de mazmorra Amaris Cuyu, informe de lo ocurrido, dijo al volverse nuevamente a la dama, reconociendo que su acción no era para nada amable. La maga alzó la vista, indispuesta a brindar lo que se le pedía, pues con solo pensar en lo que ocurrió dentro de la mazmorra, sentía un fuerte dolor en su corazón. Frexil enmudeció al escuchar lo narrado por Amaris, el aire había abandonado su pecho, y la desesperación se vislumbró en su mirada. Sigue ahí dentro, dijo Amaris, con un poco más de calma, lo sé, y debo ir a buscarlo. No, negó con la cabeza, nadie entrará. Maldita mujer, interrumpió, con la furia desbordándose de sus ojos. Calma, señorita Amaris, pidió, demostrando en su mirada que ella también deseaba entrar a la mazmorra a rescatar al joven. Si lo que dijo es verdad, no podemos hacer una incursión. El piso 30 está fuera del límite del gremio. No le pedí su permiso, administradora, dijo, intentando ponerse de pie, para fallar miserablemente. No lo dejaré morir. Nadie lo hará, dijo Frexil con una mirada determinada. Te prometo que obtendrás mi espada cuando los preparativos adecuados estén completos. Se volvió para observar la alta colina negra, pero no puedo,
ni permitiré que alguien más se adentre a ese maldito lugar sin tener la experiencia suficiente para salvarlo. Señorita Amaris, buscar la muerte no es sinónimo de valentía, sino de estupidez, y sabe mejor que nadie, que intentar entrar ahora, solo la conduciría a un trágico final, y a un insulto al señor Gus por el sacrificio que realizó al salvarlos a ti y al resto de exploradores. Meditó lo hablado, y aunque deseaba con todo su corazón adentrarse a ese oscuro lugar, reconocía que la dama de cabello recogido tenía razón. Inspiró profundo, asintiendo con mala cara. «Hazlo rápido, no esperaré demasiado», dijo con firmeza. La luz se reflejaba sobre las tranquilas aguas de la fuente de piedra, similar al bello rostro de una dama de cabello color noche. Por momentos tocaba con sus dedos la cristalina y poco profunda agua, creando pequeñas ondas que se retiraban hasta desaparecer o golpear el límite que marcaba la piedra. A veces aquellas ondas se manifestaban sin la intervención de los dedos de la dama, sino a causa de la tristeza, que se escondía en una expresión de profunda seriedad e indiferencia por la vida misma. «Ayúdenme», ordenó, permitiendo que las dos damas distanciadas a ella se acercaran para levantarla y transportarla con seguridad a la silla cercana, acondicionada para la comodidad continua. Observó sus piernas, la rabia y la impotencia rápidamente se transformó en ira, provocando que las maldijera con alaridos contenidos y lágrimas, que provocaron la rápida movilización de las dos sirvientas, que impidieron que continuara lastimándose con sus uñas. «Mi señora, por favor, deténgase», rogó Brima al ver la encolerizada mirada de su ama. Inspiró profundo. Quería que el dolor despertara sus extremidades inferiores, deseaba sentir que podía moverse una vez más, aunque fuera por un instante, lo anhelaba con todo su ser, porque sólo así tendría la esperanza de poder ir a salvarlo. «Hola, hermosa señorita», escuchó decir a alguien desde la lejanía, con un tono naturalmente educado. Frunció el ceño al identificar la particular voz, limitándose a esperar, para así obtener aunque fuera por unos segundos la calma necesaria para resistir lo que sabía estaba por venir. «Largo», ordenó al llegar, impaciente por deshacerse de los inconvenientes. «Estás enamorada de los Kuyu», Irie intervino, liberando un pequeño resoplido, en un intento por guardar la esperada compostura. «Tu influencia como el hijo del señor de la ciudad aquí no representa nada. Así que no ordenes a mis sirvientas, y menos me insultes haciéndolo frente a mí. Lamento mi impertinencia, señorita». «¿A qué has venido, Irie?», le miró, disgustada, sin intentar siquiera enmascarar sus verdaderos sentimientos. «Solo quería ver a mí, verte», repuso al observar sus gélidos ojos, que le amenazaban con quitarle la vida si se atrevía a llamarle con el título prohibido. «Quería observar a la mujer más bella de Atgila. Querías aprovecharte de la ocasión para acercarte a mí en mi estado más vulnerable», afirmó ella, sin permitir la réplica. «Irie, no soy idiota. Ya es momento de que des por vencido. Lo nuestro nunca ha sido, fue o será, solo estás alimentando una fantasía que más temprano que tarde terminará por destruirte. Y lo digo por respeto a tu padre, y la cercanía hay entre las familias». El joven moreno chasqueó la lengua en el paladar, teniendo que consumir su arrogancia en un respiro profundo. «Perdí un duelo, y prometí en mi corazón dejarte libre, pero, como dijo ese bastardo, no eres un trofeo que podamos ganar. Señorita Amaris, estoy aquí para ti, permíteme ser la opción de la que nunca te vas a arrepentir». «Largo, Irie, tu falsa pretensión me asquea». «No es falsa, amada mía». «Dije largo», ordenó, destellando en sus ojos furiosos e indomables relámpagos, que provocaron que el joven retrocediera un paso y medio. «No quiero volver a verte». «Volveré, amada mía, lo haré, lo prometo». Se alejó con una sonrisa en su rostro, cordial y cálida, perdiéndola al desaparecer del campo de visibilidad que permitía el jardín. «Al menos estás muerto, pequeño bastardo», fue lo único que lograste hacer bien. «¿Se encuentra bien, mi señora?» «Váyanse». «Pero, su padre». «Ahora». «Sí, señora». Ambas damas hicieron una reverencia, despidiéndose de la presencia de su ama, pero, sin alejarse demasiado, para evitar que algo malo ocurriese. Con lentitud extrajo de su bolsa de almacenamiento el único objeto guardado, una chaqueta color azul, de tela extraña y bordado peculiar. La llevó a su nariz, oliendo la fragancia que el cuerpo del propietario había dejado, un olor que poco a poco escapaba en el aire. La apretó hacia su pecho, con la mirada cargada de nubes grises, evitando la lágrima que solicitaba ser liberada. Había llorado suficiente, y ya no se permitía hacerlo, por más intenso que se volviera el dolor. Observó el horizonte con la chaqueta entre sus brazos, con una expresión tranquila, casi sin vida. El cielo empezaba a tornarse oscuro, mientras el frío de la tarde-noche golpeaba con ligeras ráfagas de aire el extenso jardín. El sombreado rostro del hombre gordo, alcanzado por la preocupación y el dolor, observaba con los labios apretados el medio de su patio. «Retírense», ordenó sin un tono autoritario. «Prepararemos el té, mi señor», dijo Brima con respeto. Se inclinó y se volvió a la entrada interior, con la compañía de su subalterna. Kember asintió.
La indecisión no quería abandonar sus ojos, tratando de descifrar en su mente si lo que estaba por hacer era lo mejor. Suspiró, avanzando a pasos lentos. Quitó de su cuello el cordón dorado de la capa, que se unía para evitar la caída. Le sonrió con calidez a la bella dama sentada, que al presentir su llegada volteó a verlo. «Hija mía», dijo, con la fuerza necesaria para no derrumbarse ante ella, «deberías entrar, el fresco de la tarde no le hace bien a tu cuerpo». «A mi cuerpo atrofiado», compuso, aceptando que la capa de piel protegiera su cuerpo. «No, hija mía, tu cuerpo no está atrofiado, solo herido, y necesitas descansar para sanar». «¿Cuánto más necesito?», alzó la voz, volteando de inmediato para así eludir la mirada de su padre. «Ya han pasado 20 lunas desde que salí de esa maldita mazmorra», musitó, regresando sus ojos al hombre gordo, «y no puedo mover ni un solo músculo de mis piernas. Si solo esa desgraciada de Frexil cumpliera con lo que me prometió». «Padre, ¿qué sucede?», preguntó al ver un ápice de indecisión en la mirada que no debía haber cambiado. «Nada», sonrió con ligereza. «Hija mía». «Padre, usted prometió ser honesto», interrumpió. «Prométeme que mantendrás la calma. No me deje en suspenso, padre. Promételo». Amarís asintió, con el aire en el pecho. «Lo prometo, padre». El hombre extrajo de algún lugar de su abultada túnica un pequeño rollo de papel. «Hace 20 días la señora del gremio visitó nuestro hogar». Amarís abrió los ojos, más que dispuesta por escuchar lo próximo a decirse. «Claramente vino por ti», dijo al ver su expectante mirada. «Hija mía, no servirá de nada rodear el tema contigo, así que seré franco», inspiró, haciendo suyo el valor y la fuerza necesaria. La señora del gremio reunió un grupo de exploradores y aventureros por encima de las 6 estrellas doradas. «Hace 18 días que entraron a la mazmorra». «¿Cómo? Eso no puede ser posible. Prometiste mantener la calma. ¿Cómo podría estar tranquila en esta situación, padre?». Tembló de ira e impotencia, con las uñas marcando la madera de la silla. «Si ella me prometió que entraríamos juntas a salvarlo. Y le agradezco por hacer lo que hizo. ¿Cómo puedes decir algo así?». Entrecerró los ojos, con una mirada que solo debía ser lanzada a un enemigo. «¿Por qué murieron?», dijo al no poder soportar más guardarse la información. Amarís perdió el habla, y por un instante la facultad de respirar. «Esta tarde», inspiró profundo, tranquilizando su agitado corazón, «recibí un mensaje de parte de uno de mis amigos cercanos, informándome que el grupo que se adentró a la mazmorra había muerto». «¿Frexil iba con ellos?». «Sí». «¿Nadie salió?», preguntó al reunir toda la fuerza que conservaba, amenazando con derrumbarse con el más mínimo toque. «Nadie. Ni la mazmorra misma quedó en pie. Ya no existe nada en esa colina negra». Se arrojó al abrazo de su hija, sollozando al notar la palidez de su piel y la inanimada mirada. La sostuvo de las mejillas, rogando que le mirase. «Hija mía, vuelve conmigo. Por favor». «Ahora está en el Salón de los Héroes», dijo luego de un largo silencio, con un tono tan calmo que erizaba la piel. «Los dioses celebran en su honor, y los ancestrales claman su nombre». Se perdió en los ojos cafés de su padre, que lagrimeaban sin cansancio. Negó con la cabeza, instándola a callar, pero ella hizo lo mismo, en un acto tranquilizador, que no sirvió de nada. Alzó el rostro, observando el negro cielo de la noche, abierto y cubierto de estrellas. «Prometo en esencia y cuerpo que seré digna, lo alcanzaré, y me recibirá con una sonrisa. Brindaremos y recordaremos el pasado, y por siempre estaremos juntos. Padre, llévame de vuelta, hace frío».